Tu radio. Mi radio. Nuestra radio. Somos Arandina Radio. Advertencia, este espacio no es como lo piensas. Tenemos escritores, periodistas, docentes, estudiantes y por supuesto abogados que nos dan una mirada de la importancia del derecho en la sociedad. Bienvenidos a Derecho en Vivo. Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro espacio. Después de los 57 2.0, hoy continuamos la conversación sobre el sistema pensional colombiano, pero con un giro importante. La reforma pensional, una de las más debatidas en el último periodo de presidencia, fue suspendida por la Corte Constitucional y con ello surge una gran pregunta: ¿qué va a pasar ahora? Millones de trabajadores, pensionados y jóvenes se encuentran en la incertidumbre, preguntándose qué significan esas decisiones para sus aportes, para sus derechos adquiridos y en general para la garantía de una vejez digna. Para ayudarnos a entender este panorama, contamos con dos invitados de gran trayectoria, ambos abogados laboralistas especializados en seguridad social, el doctor Juan Carlos Huiza y el doctor John Buitrago, quienes nos ayudarán a interpretar las implicaciones jurídicas de este fallo y los escenarios que pueden abrirse a futuro. Con ellos vamos a conversar sobre las consecuencias de esta suspensión, los retos inmediatos para Colpensiones y las AFP, y sobre todo qué alternativas quedan sobre la mesa para que Colombia avance hacia un sistema pensional más justo y sostenible. El día de hoy en la locución nos acompaña Nicolás nuevamente y quien les habla, Daniela Tinoco. Vamos a conocer un poquito de nuestros invitados, si nos quieren contar un poquito de su hoja de vida, doctor Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, Daniela. Nicolás, doctor John Buitrago, de verdad que gracias por la invitación a aquí compartir con ustedes en esta mesa de trabajo. Es grandioso para mí aportar aquí el conocimiento en compañía del doctor Buitrago. Sí quiero manifestarles que soy docente de la Universidad Ariandina, adicionalmente como abogado de la Universidad Libre, especialista en diferentes especialidades como la administración de la seguridad integral, toda la parte de gerencia en seguridad y salud en el trabajo, la parte de gerencia de riesgos, adicionalmente también es especialista en todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad social. Muchas gracias. Gracias, doctor John. Muy buenas tardes a todos los presentes, Nicolás, Daniela y doctor Juan Carlos Huiza. Pues es un honor compartir esta mesa de trabajo el día de hoy para hablar de estos temas tan álgidos y de tal vitalidad en cada uno de ellos. Muy bien, mi nombre es John Alfredo Buitrago Vanegas, yo soy especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia. En este momento funjo como docente en el área de Derecho Laboral en la Fundación Universitaria del Área Andina, representando también a Humanidad Jurídica de Abogados Asociados, una firma de abogados que la tienen a su servicio, y también tenemos la oportunidad de escribir no solamente en el periódico de la República, sino también en distintas revistas científicas como la revista empresarial y laboral sobre distintos temas laborales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y antes de meternos al sancocho, a la especie, a la salsa, ¿qué es el motivo del programa de hoy? Hoy me encontraba con el doctor John Buitrago, que es un profesor, un gran profesor, y yo le decía verdaderamente que es un gran orador, es una persona que nunca se va a quedar sin trabajo, porque si él verdaderamente no quiere ejercer más su labor como abogado o como docente, seguramente va a tener un puesto en Olímpica. Verdaderamente la voz que él tiene como entrevistador, como periodista, lo va a llevar adelante. El doctor Huiza es otro gran orador con el que también hemos tenido clase. La verdad, ustedes como profesores sirven para enseñar y para enseñarnos la situación. Y es aquí donde nos vamos a la reforma pensional. Venga, ¿dónde va a quedar nuestra plata? Es decir, si yo que me pasé a Colpensiones, si ya me trasladé allá,
con esa ventana que nos abrió la reforma, la Corte nos acaba de decir, devuélvase. ¿No estamos frente a una injusticia jurídica monumental, una inseguridad jurídica monumental? Doctor John, si nos quisiera Muy bien, contestar. muchas gracias. Gracias, Nicolás, por esta pregunta. Bueno, vamos a iniciar para explicarles qué es el traslado del régimen pensional. Resulta que el artículo 36 de la ley de la reforma pensional, ley 2381 del año 2024, contempla esta ventana pensional o esta ventana de oportunidad para aquellas personas que se encuentren en un régimen de transición. Este régimen de transición, hablamos de él cuando contemplan un número de semanas, si son mujeres 750 semanas, si son hombres 900 semanas, para que hagan parte de ese régimen de transición y puedan cumplir con ese requisito para poderse trasladar de régimen hoy en día, con el artículo 36. Pero no podemos dejar de lado que ya existían unos procesos jurídicos en estos procesos ordinarios laborales, en los juzgados laborales de las distintas ciudades, de los distintos distritos, que ya contemplaba una ineficacia del traslado. Entonces, cuando la reforma pensional fue sancionada y que la misma después fue puesta a disposición de la Corte Constitucional, entonces entramos a barajar qué va a pasar con esta situación que se encuentra en los despachos judiciales y se llama ineficacia del traslado cada uno de estos procesos, pues se suspendieron los mismos, fueron suspendidos y de ahí en adelante entonces entró esa ventana de oportunidad, pero para las personas que hacen parte de ese régimen de transición, para que se pudieran trasladar bien sea del fondo público al fondo privado y del fondo privado al fondo público. En este caso entonces estamos hablando de que ya existía la posibilidad con la ineficacia del traslado en este momento con el artículo 36 de la ley 2381, entonces lo contempla durante 2 años a partir de la sanción de la norma, es decir, que queda aproximadamente 1 año para que se puedan trasladar. Muy bien, cumpliendo con los requisitos como tal de régimen de transición, 750 semanas y 900 semanas para hombres. Muchas gracias. Doctor Huiza, yo quisiera Sí. saber, bueno, primero, buenas tardes. Sí, buenas Los tardes, vuelvo a Daniela. saludar. ¿Qué implicaciones jurídicas concretas tiene la suspensión de la reforma laboral por parte de la Corte Constitucional, especialmente para quienes ya habían hecho los traslados? Muy bien, gracias Daniela. Sí, excelente pregunta. Quiero comentarte que si bien es cierto, mediante el acto legislativo de la Corte, el 841 del 2025, la misma Corte en este momento se pronunció declarando o devolviendo más exactamente lo que fue pues esta reforma, esta ley 2381, por situaciones en donde ella evidenció ineficacia en el procedimiento. Si bien es cierto, dentro de eso también se tuvo en cuenta que la reforma en este momento quedó sin efectos jurídicos, solamente la Corte tuvo en cuenta lo que fue el artículo o el parágrafo del artículo 12, en donde pues menciona lo referente a la SACAI, ¿sí? Y también como fue el artículo 76 de la misma reforma, en donde en ese momento pues sigue en vigencia lo que es el traslado de aquellas personas tal cual como lo mencionaba el doctor John Huitrago, pues en donde independientemente si se aprueba o no se aprueba esta reforma, pues ese artículo 76 va a tener continuidad y se le va a dar pie a aquellas personas que inclusive si en su momento no han podido trasladarse o no han llegado, teniendo en cuenta lo que mencionaba el doctor John Huitrago, de las mujeres con sus 750 semanas y los hombres con 900, si no han efectuado el traslado en este momento que tienen esa ventana, esa oportunidad, pues lo pueden hacer. Entonces, pues más adelante se podría ver en el evento en que si aquella reforma no se llegare a aprobar, pues independientemente también se vendrían unas demandas al interior de bien sea de Colpensiones, porque ya esa ventana pues está abierta. Bueno, muy bien, pues para seguir con las preguntas, antes me gustaría como introducirnos un poco al tema internacional, no quedarnos solo con el tema colombiano.
En 2023 se produce la reforma de Macron en Francia, donde el presidente Emmanuel Macron, impulsó una reforma que básicamente aumentaba la edad de jubilización de 62 a 64 años. Evidentemente hubieron protestas por todo lado, huelgas, parálisis del país porque la gente lo vio como un ataque directo a sus derechos. Entonces es aquí donde el gobierno entra, donde él nos cuenta que se va a utilizar un mecanismo constitucional, el famosísimo artículo 49.3 de la Constitución francesa. Ese nos habla que se le permite aprobar la reforma sin votación de la Asamblea. Esa movida pues generó demandas inconstitucionales ante el Consejo Constitucional, que es como la Corte Constitucional francesa que tenemos. Básicamente el Consejo avala la mayor parte de la reforma, pero tumba algunos beneficios menores. Resultado, ¿cuál fue el resultado de todo esto? La reforma se aplica, pero queda como un fuerte cuestionamiento de la legitimidad política, aunque jurídicamente hoy por hoy pues se sostiene. Emmanuel la aplicó, se cambiaron los años y ahí está. Pero ojo, Colombia no es el único país atrapado en esta novela de reformas pensionales. Podemos mirar a Francia con lo que les contaba ahorita. Casi incendian París por subir solo 2 años de jubilización. El Consejo Constitucional dijo que sí, pero pues el país quedó dividido. Entonces como idea de reforma pues está bien, pues siempre nos van a generar polémicas, pero pues si nos ayuda, hermano, quedémonos con eso. Entonces aquí les gustaría traerles una pregunta, llevarla al diario, a moverlos un poquito esos parámetros. Una mujer con hijos que ya está contando con la reducción de semanas, ¿de verdad puede dormir tranquila? ¿O esto fue un canto a la bandera de la corte para tumbarnos de un plumazo? Muy bien, muchas gracias Nicolás por ese paneo internacional que nos has hecho con respecto a esa mini revolución francesa que ocurrió, ¿verdad? El año pasado con respecto a ese decreto o a ese acto legislativo que emitió el gobierno francés. Pero quisiera traer a colación un símil con Colombia, si te parece, antes de entrar en materia con lo que acabas de plantear. Muy bien. ¿Y qué camino, por ejemplo, le podría corresponder al gobierno colombiano o qué camino cogería el gobierno colombiano si se llegara a declarar la inexequibilidad de esta ley 2381 del año 2024 por la Corte Constitucional? Muy bien. Recordemos que pasó algo similar con la reforma a la salud. Recuerdan ustedes que el decreto 858 del año 2025, entonces, ¿qué pasó con este decreto? Fue prácticamente una reforma a la salud. Entonces, ¿emitida por quién? Por el Ejecutivo. Visto de esa forma, entonces nosotros estaríamos entrando en un terreno de arena movediza. ¿Por qué razón? Porque resulta que el gobierno colombiano, en cabeza de Gustavo Petro, podría emitir también un decreto con respecto a la reforma pensional. Entonces, ¿por qué razón? Porque no tendría el tiempo suficiente para presentar una reforma y que el Congreso se la apruebe. Entonces, así como lo hizo el gobierno de Macron, pensaría yo que estaríamos como por la misma senda y podrían irse por ese lado. Ahora bien, podrían también quizás no solamente mediante decreto, sino también mediante una consulta popular, que fue como presionaron al Congreso con respecto a la reforma laboral, ¿verdad? Sí. Entonces la reforma laboral fue precisamente casi que un flashback, un fast track. Entonces, ¿para qué? Para poder aprobar esta reforma laboral. Entonces, quise hacer ese símil antes de entrar a contestar qué va a pasar entonces con las mujeres. ¿Qué va a pasar con las mujeres? Pues en este momento va a pasar con ellas que recordemos que la sentencia de la Corte Constitucional no le da cabida a partir del año 2026 a una disminución de semanas, 25 semanas por cada año hasta 2037, ¿verdad? Para dejarlas con 1000 semanas de cotización para lograr su pensión de vejez. Visto de esa forma, entonces, en lo único que afectaría serían en las 50 semanas por cada hijo, ¿verdad? Con respecto a la reforma pensional, pero continúa, doctor Huiza. Muchas gracias. Sí, excelente pregunta, Nicolás, tal cual como lo menciona el doctor John Buitrago. Si bien es cierto, independientemente aquí, dentro de nuestro régimen colombiano y nuestra constitución política de Colombia, frente al tema
de la reforma para que pues en su momento no llegue a ser aprobada, ¿sí? Tal cual como se está llevando a cabo en este momento, el comparativo que se hizo, y en este momento el doctor John Buitrago lo manifestó en esa apertura, en ese preámbulo, pues hay que manifestar que verdaderamente nuestra Constitución está bien fundamentada, tiene fundamentos claros. Ya ha llegado el caso de que no se llevare a cabo esta reforma pensional, que es muy importante, sí, para nuestro país y para todos los colombianos, para aquellas personas que verdaderamente están en ese estado de debilidad o que no tienen ese amparo, que se están en este momento desarrollando a un nivel independiente sin ningún beneficio. Es importante tener en cuenta que pues tendría que llevarse dentro de un acto legislativo para que se hiciera de pronto un cambio, y tal cual como lo manifestó el doctor John Buitrago, pues tendría que hacerse igual que se estaba llevando a cabo con el pronunciamiento de la reforma laboral. Ahora bien, tal cual como lo manifiesta el doctor John Buitrago, si bien es cierto en esa sentencia 193, en donde habla del tema de las damas, que pues eso ya está constitucionalmente, independientemente que se apruebe o no se apruebe la reforma, las mujeres en este momento pues tienen ese privilegio de que a 2036, pues empezando a partir de enero del 2026 con la reducción de las 50 semanas, y del 2027 ya 25 por cada año a llegar a 2036, pues van a tener en este momento una garantía constitucional que, independientemente así no se apruebe la reforma, pues ellas ya van a tener ese privilegio. Ok, no, interesante el poder saber que a pesar de que esta reforma pueda quedar inexequible, digamos que todavía tengamos digamos, esas garantías para las mujeres, que también lo hablábamos en el capítulo pasado, de que realmente el Estado tiene una deuda con las mujeres en el tema pensional y laboral. Siguiendo con esto, yo quisiera saber, en caso de que pues esta reforma quede definitivamente inexequible, ¿qué alternativas le quedan al Congreso y al Gobierno para replantear el sistema pensional sin repetir los errores del proceso anterior, doctor Juan Carlos? Bueno, si bien es cierto, dentro de ese tema, y gracias por tu pregunta, que es muy importante, quiero manifestar que en el evento en que no se llegare a aprobar esta reforma, pues es importante que el gobierno, que en su momento sí hubo una situación ahí en la parte de la Cámara, el mismo Congreso, Cámara y Senado, en donde no tener en cuenta de pronto de llevar a cabo una decisión tripartita, porque era para que se hubiera tenido en cuenta no solamente al empleador, sino al gremio de empresarios, en este momento, que son los empleadores, sino también a los trabajadores, y se llevaría a cabo una mesa de trabajo en donde estuviera participando lo que es gobierno, empresarios y trabajadores, porque pues con ese orden de ideas, pues de pronto eso fue lo que vio el legislador, la Corte, en donde simplemente se identificaron varios vicios en los cuales pues en este momento son los que tienen en planteamiento de revisión de esa reforma pensional. Ok, doctor John. Muchas gracias, Daniela. Continuando con el hilo conductor del doctor Juan Carlos Huiza, debemos tratar el tema de la siguiente forma, pensaría yo. Entonces, tenemos que aprender y tenemos que coger experiencia con esta situación, porque resulta que lo sucedido en la Cámara de Representantes deja mucho que desear. En temas jurídicos, todo lo que goce de un vicio, ¿verdad? En este caso, en un vicio de procedimiento, ni más faltaba que se debe declarar inexequible. Lo que ocurre es que la reforma pensional tiene un componente social muy fuerte. Entonces, bajo ese componente social, pues se ampara casi que la totalidad de los procesos que se pudieran haber realizado en indebida forma, de una forma impropia, pero en este momento no podemos dejar pasar
ese vicio con respecto a la deliberación, ¿verdad? Que fue aquel principio que se vulneró. Entonces, la Corte Constitucional emite un auto, es más, creo que antier emitió un auto con respecto a que la Cámara de Representantes emitiera cada una de las pruebas que tenía en ese momento, pues, cuando se realizó el debate. Entonces, en ese momento, pues la Cámara tiene tanto, no recuerdo cuál es el término, para que presente las pruebas, porque pues el gobierno nacional presentó las suyas ante la Corte Constitucional y pues emitido este auto por el magistrado Ibáñez. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros en este momento? A la Cámara de Representantes, que pues como dice el refrán, del afán no queda sino el cansancio. Entonces, hay que aprender que los vicios en este caso son importantísimos y gozan de una ineficacia con respecto al acto jurídico que se lleve a cabo. Entonces, bajo ese entendido, debemos nosotros tener clarísimo que en este momento debemos respetar cada uno de los procedimientos para que se emitan cada una de las normas por el componente legislativo. Experiencia. Le queda muy poquito tiempo al gobierno, por cuanto lo decía anteriormente. En este momento podría optar quizás por presionar al Congreso de la República con una consulta popular y también quizás emitirlo como un decreto. Totalmente de acuerdo. Yo pienso que el gobierno también, para que, digamos, esto pudiera salir a flote, tiene que dejar de improvisar. El Congreso tiene que abrir un proceso de concertación amplio, con participación de la ciudadanía real, porque como lo decía el doctor Buitrago, esto es netamente social. Y también con estudios técnicos sólidos. Así podemos coger los puntos positivos de la reforma y dejar al lado aquellas cosas que, digamos, entre comillas, no nos sirve. Y también siento que es muy importante que al momento de deliberar se piense para quién van estas reformas y se delibere de esta forma y no tanto de porque es que yo soy de este partido y yo soy del otro, entonces no dejémoslo sacar, porque de eso no se trata. Es cierto, es cierto. Y ya que hablamos de partidos políticos, no va a saltar la pregunta que les tenía, sino que quiero que entremos un poquito más en detalle. Pongamos un poquito más caliente la conversación. Ahorita Daniela nos nombraba la politiquería y entonces es la primera pregunta que yo les tengo. Antes de la verdadera pregunta, quiero que contesten, ¿la Corte salvó la pensión o salvó la politiquería? ¿Qué opinan? Bueno, gracias Nicolás. Yo pienso que en este momento la Corte es muy justa y cuadriculada porque pues como ente legislador pues lo que hizo fue en este momento, para mi concepto, tener en cuenta de salvar lo que fue el sistema pensional y adicionalmente este tema del decreto que está en este momento el 2381, el decreto ley 2381, pues tenía mucha debilidad hacia pues las personas. Entonces de ahí que se pronunció en su momento, independientemente de no entrar en partidos políticos, pero sí vale la pena nombrar la posición de la doctora Paloma Valencia, pues quien ella verdaderamente en este momento lo que hizo fue revisar esa ley, o entre el mismo Congreso revisar esa ley y determinar que verdaderamente denotaba muchos vicios en la misma. Entonces yo pienso que pues sí, en este momento la Corte lo que ha sido es justa y determinar que se lleve a cabo el trámite de una excelente ley pensional. Perfecto, doctor John. Bien, pues en cuanto a la politiquería, yo lo llamaría demagogia, ¿verdad? Sí. Que es bueno, conquistar a las personas con adulación popular. Entonces, bajo ese entendido, pues, ¿qué fue lo que hizo la Corte Constitucional? La Corte Constitucional vio un poco más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. ¿Por qué razón? Porque fue un poco hacia el futuro. Es decir, si existe reforma pensional hoy en día y se declara inexequible, entonces la misma va a ser blindada.
Pero ¿qué es lo que ocurre si la Corte Constitucional en este momento la declara exequible con vicios? Pues el día de mañana se va a ver inmersa en una cantidad de demandas. Claro. La doctora Paloma Valencia, por ejemplo, no se va a quedar quieta. Y pues hablando de partidos políticos, hablamos del Centro Democrático, quien está pues férreo con la situación, pues va a seguir demandándola. Entonces no le va a quedar otro camino a la Corte Constitucional que decirles a la ciudadanía, ¿no es cierto?, a ese constituyente primario que se declare inexequible ese decreto o esa ley 2381 del año 2024. Entonces, bajo ese entendido, la Corte fue un poquito más allá para poder blindar la misma y que no tengamos una reforma pensional posterior a 2 años, ¿no es cierto?, con un componente social totalmente distinto. Recordemos que la Corte Constitucional lo que atacó fue la forma y no el fondo. Bien, entonces bajo ese entendido nosotros nos encontramos en una situación formal, netamente formal, porque en ningún momento manifestó que el texto quizás sostenibilidad financiera o esos tópicos que ya sobre los cuales hemos hablado, entonces no son situaciones contempladas por la Corte Constitucional en este momento, únicamente requisitos de forma, no de fondo. Bueno, muy bien, espérame. Te iba a decir una pregunta que fue la que me salté antes, y es que ahorita el doctor John Buitrago nos nombró del afán no queda sino el cansancio. Eso es cierto, lo tenemos todos claros, pero estamos a punto de ver una avalancha de afilados corriendo a colpensiones que pueden terminar quebrando ese sistema. Entonces, ¿qué pasaría si mañana todos deciden saltar del barco privado y acabar con eso? Muchas gracias, Nico. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? La reforma pensional está creada precisamente para una desbandada hacia Colpensiones, hacia el componente público. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a mirar una reforma tributaria para empezar a cubrir ese pasivo pensional y todo lo que se nos viene con respecto a ese músculo financiero con el componente público, porque recordemos que el 85% de las personas, de los cotizantes, van a ir a Colpensiones. El 85% es mucho. Colpensiones se va a tener que dotar de una logística muy buena, de una capacitación profesional enorme, que no la tiene en este momento, y que donde se declare exequible esa ley 2381, pues no vamos a tener cómo responderle. Colpensiones no va a tener cómo responder. Hoy en día, ¿cuántos procesos judiciales existen en contra de Colpensiones por esa misma situación, por la poca capacitación? Entonces, ¿quién responde por esa desbandada de cotizantes hacia Colpensiones? Pues para eso está la reforma tributaria. La reforma tributaria tiene que poder con ello. ¿Por qué razón? Porque recordemos que antes de la reforma pensional hablábamos de esa base piramidal, ¿verdad? Que todo ese componente formal y todas esas personas que trabajaban sostenían esa cúpula que son los que están gozando de una pensión. Entonces ese sistema por aportes que existe en nuestro país hoy en día, pues ya no va a existir con la reforma pensional porque va a ser un gasto público. Y ese gasto público va a sostener a todas las personas que se van a pensionar, porque recordemos los pilares, el pilar solidario semicontributivo, ¿no es cierto? Sobre todo el solidario va a tener un componente social muy fuerte y casi que todas las personas se van a poder pensionar con ciertas características que pues en su momento ya las tocamos, pero entonces todo va a reposar sobre una base tributaria, ¿vale? Y pues Colpensiones en este momento no está en capacidad para ello. No, totalmente de acuerdo. Y aquí yo he escuchado mucho últimamente que dice que la generación de Nicolás, mi generación, y de ahí para adelante somos personas que no nos vamos a pensionar nunca. Yo quiero saber, el doctor Juan Carlos, ¿qué opina de esa afirmación? Bueno, si bien es cierto, pues como en este momento lo estaba mencionando el doctor John Buitrago, ahorita, y muy buena la pregunta de ambos, tanto de Nicolás como la tuya, en el sentido de que si bien es cierto, pues todo el mundo va a querer pasarse a Colpensiones porque pues va a tener mayores garantías. En este momento, pues quien va a sufrir ahí va a ser el RAIS, el régimen de ahorro individual, o sea, los fondos privados, pero también hay que tener en cuenta que a futuro, pues como está la situación, pues el Estado va a colapsar
en el momento de estar financiando las pensiones. Y si bien es cierto, por ejemplo, hoy en día ustedes los jóvenes pues tienen que revisar y dice, bueno, o me hago la pregunta, ¿será que yo alcanzo a pensionarme? Claro, ¿cuál podría ser la estrategia para que hoy en día los jóvenes que en este momento están pensando a futuro en una pensión, pues oye, mi respuesta sería o mi asesoría sería, venga, efectúen, traten de llevar a cabo un ahorro voluntario, ¿sí? De diversificar, que entre hoy en día los jóvenes con tantas proyecciones que tienen pueden diversificar y de esos negocios en los cuales están diversificando puedan generar unos ahorros de tipo voluntario para que pues dentro de ellos se lleve a cabo también dentro del famoso ahorro voluntario para cualquiera de los regímenes, ¿sí? Entonces es importante, yo pienso que esa sería la solución, porque dentro de este momento pues sí existe dentro del limbo un riesgo jurídico, ¿sí? Y dentro del riesgo jurídico es que muy posiblemente a futuro el sistema pensional pueda variar en su momento, en el sentido de que se aumenten las semanas y se aumente también la edad. Es decir, hoy en día el promedio de vida de una persona está entre los 80 y 85 años, ¿sí? Y pues ya como está la situación en algunos países a nivel mundial, en algunos países fue tanto así que colapsó el tema del régimen pensional que ya no dio abasto sustentar ese subsidio para llevar a cabo aquellas pensiones que verdaderamente tenía que darse a las personas. Eso muy posiblemente puede suceder aquí en nuestro país. Bueno, muy bien. Me encantó esta perspectiva. Analizó todos los puntos críticos, pero sin embargo, antes de seguir con la opinión del doctor John Buitrago, me gustaría mandarlos a pausa. Que tomemos agüita, nos relajemos un momentico y ya seguimos con el programa. Bueno, muy bien. Volvemos al tema principal. Yo les traigo un tema para exponérselos aquí, es el tema empresarial. Pero antes de eso, una pregunta en la que ustedes me gustaría que me contestaran, si están de acuerdo o no, ¿qué nos presentan ustedes? Y es que si mañana el gobierno nos presenta una nueva reforma, ¿qué cláusulas de blindaje debería incluir para que la Corte no la tumbe de nuevo? Es decir, ¿qué se necesita? ¿Técnica, consensos o simplemente gente más viva? Doctor John. Muchas gracias, Daniela y Nicolás. Bueno, ¿cómo podemos blindar una ley? Porque pues es una ley al fin y al cabo. Entonces, pues la única forma de blindarla es que no goce de vicios. Aparte de eso, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que esa entrada a priori de una visión de la Corte Constitucional, como pasó con el artículo 76 de la ley 2381 de 2024, es poner en funcionamiento un articulado antes de que ingrese como tal a ese control automático de la Corte Constitucional. Entonces, pues una estrategia sería como tal, entonces decir que o manifestar dentro de la misma norma que entra en vigencia casi que instantáneamente, así como esa ventana de oportunidad para el cambio de régimen pensional. Entonces, también, ¿qué otra situación se debe prever con respecto a que el Ejecutivo, al plantear una reforma, pues no se le caiga por esa inexequibilidad, esa posible inexequibilidad? Pues, ¿qué es lo que debe hacer? Es
simple y llanamente seguir instrucciones del Congreso de la República con respecto a su normatividad. No es más. ¿Por qué razón? Porque ese rompimiento de ese vínculo entre el Congreso y el gobierno es lo que nos está afectando. Y por esa razón es que viene el autoritarismo con respecto a cada una de las normas, de los actos legislativos emitidos por el Ejecutivo. Entonces pasó nuevamente con la reforma pensional. La reforma pensional se encuentra en este momento pues embolatada en el Congreso de la República, y lo que hizo el Ejecutivo fue emitir un decreto, el 858 del año 2025, en donde planteó, o no planteó, ordenó ya la reforma a todo el subsistema de salud. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros a futuro? Pues no pasarnos, no respetar las instituciones, las corporaciones. En este caso tenemos la corporación que es el Congreso de la República, y esa corporación debe ser respetada. Y si respetamos los distintos poderes que existen en este momento, pues no vamos a tener tropiezo alguno en la Corte Constitucional, a menos de que se trate ya de un tema de fondo y no formal. Totalmente. Doctor Juan Carlos, si su merced hubiera sido la persona que hubiera redactado esa reforma, su merced, ¿qué hubiera hecho diferente? Bueno, en este momento yo pienso de que ahí se presentaron varios vicios, como lo comenta el doctor John Buitrago, y no se tuvo en cuenta. De pronto, vuelvo y lo repito, porque siempre que se vaya a realizar una reforma hay que contar más en esta parte, y lo que sucedió también con el tema de la reforma laboral, pues que nunca se tiene en cuenta al empresario, ¿sí? Ni tampoco se tiene en cuenta, hay veces, a los trabajadores. De ahí que yo manifiesto, para que no se caiga ninguna reforma, independientemente, la Corte ha sido muy clara en el sentido de que pues se tiene que llevar a cabo la igualdad, la participación, la democracia. Es importante que se lleve a cabo también esa participación tripartita, en donde se tenga en cuenta también no solamente en los componentes del Congreso, llámese Cámara, llámese Congreso, sino también los componentes del empresario, del trabajador, que se lleve a cabo una mesa de trabajo para que verdaderamente se dé cumplimiento a nuestra carta política. Ese es el deber ser ante todo proyecto, o en ese momento más que proyecto, a una reforma como es el caso de la reforma pensional. Totalmente de acuerdo. Yo aquí quisiera saber, que de hecho es una pregunta que ya teníamos, es: ¿ustedes consideran que el marco constitucional actual ofrece herramientas suficientes para replantear una reforma sólida, o más bien necesitaríamos un cambio de la Constitución? ¿Ustedes qué opinan, doctor Buitrago? Bueno, Dani, pues tú te metes en una camisa de 11 fuerza, de fuerza, y de pues 11 varas. de 11 varas, discúlpenme. Pero, ¿por qué razón? Porque resulta que nosotros contamos con una constitución flexible. La misma debería cambiarse, pues, ya por cada uno de los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, para nosotros cambiar el procedimiento de la Corte Constitucional con respecto al control automático de una norma, pues es un poco complicado que suceda en este momento. Además de eso, si nos metemos nosotros o nos vemos inmersos en un cambio constitucional, sería peligrosísimo, y más en este momento. ¿Por qué razón? Porque es lo que está buscando el Ejecutivo, un cambio constitucional, y el cambio constitucional no lo va a buscar con respecto a una futura reforma pensional, sino que lo va a buscar es por otro lado, reelección, o bueno, o lo que ustedes por donde lo quieran ver. Pero entonces es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? El componente constitucional como tal está actuando en debida forma. Simplemente lo que necesitamos nosotros es conciencia. Lo que hablaba el doctor Huiza con respecto al consenso que debe existir de forma tripartita, pues en este caso de pronto casi que ni sería necesario, pienso yo, en mi modo personal. ¿Por qué razón? Porque resulta que es que la reforma pensional únicamente va a afectar es el tributo
Es decir, una reforma tributaria es lo que vendría a afectar. Caso distinto en la reforma laboral, ¿verdad? Porque la reforma laboral sí va a afectar directamente el bolsillo del empresario. Entonces, en este caso, los empresarios van a seguir con la misma cotización, no van a tener afectación alguna, pero para que sí pase una reforma pensional, por favor, tener en cuenta esos vicios de forma. No es más, porque el componente social es fuerte. Además de eso, recuerden que ese componente social está tan fuerte que no nos va a alcanzar para cancelar o para pagar todas y cada una de esas mesadas pensionales que se nos vienen, porque es que son aproximadamente 3 millones de pensionados los que entrarían en ese componente solidario. Yo sé que no va a ser un salario mínimo, pero esos 233,000 pesitos que en este momento tendríamos que pagar, eso va a ser un costo fiscal grande cuando disminuyeron en la reforma tributaria en el gasto público 12 billones de pesos. Totalmente de acuerdo. Yo creo, así como estudiante, que la Constitución sí tiene herramientas suficientes, porque esta nos habla del derecho de la seguridad social, la dignidad humana, la igualdad. Siento que el problema no es la falta de principios constitucionales, sino cómo se materializan las leyes y la gestión del sistema. No descarto que más adelante otros gobiernos quieran hacer una reforma a la Constitución, pero yo no creo ni que sea ni la forma más inmediata ni la más viable. Pero yo quiero saber el doctor Huiza qué opina. Yo pienso que lo importante, o para que se lleve a cabo la excelente reforma, ¿sí?, es más bien tener en cuenta el tema de un mejor diseño legislativo, ¿sí?, en el sentido de que pues en ese momento tal cual no necesariamente se necesitan cambios en el tema de la constitución política, ¿sí? Y importante tener en cuenta inclusive lo consagrado en el artículo 48 y 53 de la constitución política, donde se debe garantizar ese tema de que toda parte de la protección al tema de lo más vulnerable y al equilibrio fiscal, pues se lleve a cabo ante una reforma como es el caso de la reforma pensional. Entonces, no necesariamente necesitamos de que se establezca una reforma o un cambio más bien en la Constitución, sino que verdaderamente esos actos legislativos se lleven a cabo sin ningún vicio, como pues en este momento se está presentando con esos vicios que identifica inclusive la Corte, y de ahí es porque pues en este momento pues no se tiene nada aprobado y se encuentra en este momento esta reforma en el limbo. Bueno, antes de eso, de continuar, vamos a mandar a una última pausa para que se tomen agüitas, se relajen, vayan por un cafecito. Ya volvemos con el programa. Llevémoslo al día a día. Aquí nos gusta preguntas que se lleven para la gente, porque la gente es la que verdaderamente nos escucha. Pongámonos en el caso hipotético de que hoy un joven de 25 años, o bueno, un trabajador de 40, que está viendo esta novela y no entiende nada, ¿ustedes qué le dicen? ¿Que espere, que ahorre por su cuenta o que desconfíe del Estado? ¿Qué harían ustedes con su propia plata si estuvieran en sus zapatos? Doctor Buitrago. Muchas gracias. Bueno, pues mi consejo como para ir cerrando el tema es el siguiente, y es que resulta que es que únicamente no existe la pensión de vejez, existe la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes. Entonces, en este caso, nosotros no tenemos el futuro comprado, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo les aconsejo que igual sigamos en la formalidad, que sigamos cotizando, que esa cotización la hagamos de forma inteligente. ¿Y qué es de forma inteligente?
que sabemos que una reforma nos va a llevar a que todo el mundo va a correr al componente público, ¿verdad? Si nosotros tenemos en este momento un salario superior a 2.3 salarios mínimos, ¿qué le aconsejo a los jóvenes? Les aconsejo que realicen una cotización voluntaria. ¿Por qué? Porque es que en este momento nos estamos dando cuenta que está respaldado mediante un tributo esa reforma pensional o la reforma pensional que venga en un futuro. Entonces, bajo ese entendido, yo le diría que nosotros podemos, en su momento, Dios no lo quiera, quedar inválidos o quizás fallecer. Y entonces recordemos que para la invalidez 50 semanas los últimos 3 años es lo que se requiere de cotización. Bajo ese entendido yo podría, ¿no es cierto?, lograr una pensión, lograr un sostenimiento. Pero si yo no me encuentro en ese momento en la formalidad, pues muy poco podría lograr. Aunque ustedes me dirán, pero ese componente solidario con respecto al pilar podría quedar, ¿no es cierto?, cubierto por esos 233,000 pesitos. Pero entonces si no se encuentra en la formalidad, ahí es donde yo les digo, miren muchachos, ¿qué es lo primero que yo hago? Entonces, no prever el futuro con respecto a una provisión de mi dinero, pero estar en la formalidad. Ya de ahí en adelante, los excesos con muchísimo gusto, en la bolsa o donde quieran, inmuebles, perfecto. Pero tengan en cuenta que existe la pensión de invalidez y la pensión de sobrevivencia que la podemos dejar causada. Doctor Juan Carlos. Sí, excelente. Muchas gracias por la pregunta, Nicolás. Y en este momento la respuesta del doctor John Buitrago, pues me adhiero y agrego algo más que es importante tener en cuenta, que hoy en día los jóvenes tienen que educarse mucho en el tema de, valga la redundancia, en el tema de educación financiera, ¿sí? Que de ahí es importante para que ellos mismos, tal cual como se mencionaba anteriormente, pues puedan diversificar. Y el doctor John Buitrago en este momento lo mencionaba, oiga, tienen que tener en cuenta a futuro para un ahorro, bien sea de su pensión de vejez o a futuro, Dios no quiera, porque uno pues en este momento no tiene la vida ganada, una pensión de invalidez. El riesgo está latente y en este momento pues cualquier persona como ciudadano puede verse en ese momento incurso dentro de un tema de situación de riesgo laboral o por enfermedad común o por enfermedad laboral, pero pues eso es muy importante también para que lo tenga en cuenta, en donde debe estar ahorrando, debe estar diversificando, debe tener esa cultura de educación financiera para que él mismo piense a futuro que eso le puede generar una gran ayuda como persona que en este momento va a empezar a efectuar sus aportes. ¿A qué edad deberíamos empezar a cotizar la pensión, doctor Juan Carlos? No, pues que en este momento si ya se tiene, yo pienso que un muchacho hoy en día a los 20 años que está trabajando debe efectuar el aporte, ¿sí? Vamos tarde, Nicolás. Sí, vamos tarde, vamos Yo un poquito pensaría tarde. que antes, con el contrato de aprendizaje, Sí. En este momento la reforma laboral le permite como tal empezar a cotizar con respecto a esa afiliación a seguridad social que es obligatoria hoy en día para el contrato de aprendizaje y que ya consta, ¿no?, de riesgos laborales, subsistema pensional y desde luego salud. No, totalmente de acuerdo. Sí, hablando de ese contrato de aprendizaje, algo que, bueno, pues esta universidad tiene muchas cosas buenas, pero una de esas cosas es que no nos ofrece ese contrato de aprendizaje. Hace poquito lo llevamos a la práctica y me llamaron muchas empresas, pero querían un estudiante que les brindara ese contrato de aprendizaje. Entonces, pues también nos gustaría hacer como el llamado para que la universidad empiece a trabajar a eso. Pero obviando un poquito el tema, nos gustaría pasar al tema de empresarial, que se los nombraba anteriormente. Junto a mi mamá tenemos una empresa de atunes que se mueve, bueno, tiene 2, 3 empleados, pero ahora a la hora de la cotización ella ahorita se encontró en el limbo de qué iba a pasar con él, si lo iba a mandar a Colpensiones o a su fondo privado, ya que muchos estaban en fondo privado y se quisieron pasar. Esto pues le generó problemas, o sea, no muchos, pero con la contadora empezaron a trabajar. Entonces ese tema empresarial, aunque no se afecte directamente, también se ve un poquito movido por ese lado. Y ya para cerrar, no sé si Daniela tiene otra pregunta. No, Ya podemos cerrar perfectamente. claro que sí. Agradecer hoy a los invitados, doctor John Buitrago, doctor Huiza, Daniela, agradecerte por la participación de hoy.
Hoy no contamos con la participación de ningún locutor más. No fue necesaria, fue una entrevista bastante agradable. Muchísimas gracias nuevamente por escucharnos y estamos al pendiente para nuevos programas. Muchas gracias, síganos escuchando. Muchas gracias, Daniela, Nicolás, doctor John Buitrago, muchas gracias. Juan Carlos Un placer Luisa, muchas siempre. gracias, un placer, que estén bien. Advertencia, este espacio no es como lo piensas. Tenemos escritores, periodistas, docentes, estudiantes y por supuesto abogados que nos dan una mirada de la importancia del derecho en la sociedad. Bienvenidos a Derecho en Vivo. Tu radio. Mi radio. Nuestra radio. Somos Arandina Radio.